Antes de una semana, Mariana, más que con las bebidas del doctor, con el reposo y con no ver a su padre, se restableció del ataque. Pero su alma quedó más enferma, y su inquietud y fastidio llegaron al colmo. El conde, que ya tenía la idea fija de casar a Mariana con el marqués de Vallalegre para que hubiese un heredero de su nombre y de sus bienes, cambió de conducta. Fue menos severo con su hija y pensó seriamente en que mejorase su salud, pues día por día, aunque nada sentía de especial, se iba consumiendo y perdiendo sus atractivos y su hermosura. El conde no pensó en volver a llamar al insolente muchacho que llevó don Remigio, sino que decidió que costara lo que costara, viniese el doctor Codorniu. Le escribió ofreciéndole 5,000 pesos por el viaje y le mandó coche y mozos que lo trajesen a la hacienda. Llegó el sabio doctor, reconoció y observó a Mariana durante 3 semanas, le mandó algunas medicinas que o no le hicieron efecto o la empeoraron, y al fin se despidió de la hacienda, declarando que lo que tenía la condesita era patema de ánimo, que lo que convenía era distraerla, que hiciera ejercicio a pie y a caballo, llevarla a México, que fuera al teatro y a Bucareli, y sobre todo, que se casara. Dejó escrito un método para un par de meses y previno al conde para que le escribiese del estado en que se encontrase su hija para cambiar el régimen. Empeñado el conde en que Mariana rejuveneciera y sanase, en las temporadas en que permanecía en la hacienda, la hacía dar largos paseos a caballo. Comía con ella en el chocolatero, pues el comedor grande se cerró al día siguiente del extraño banquete. Se encargaba él mismo de darle las bebidas y cucharadas y la hacía comer más de lo que apetecía, todo ello con ciertas maneras autoritarias que no admitían réplica. Mariana prefería la soledad y aislamiento en que había vivido a esta nueva conducta de su padre, que la tenía sobresaltada, contrariada, violenta todo el día, y no descansaba sino cuando se retiraba a acostar y tomaba una bebida narcótica que le había enviado el practicante que la asistió el día del banquete. Fue durante una ausencia del conde cuando don Remigio le entregó la carta de Juan y ocasionó las amargas recriminaciones que se han leído al principio de este capítulo. «No hallo qué hacer, don Remigio», continuó Mariana con más calma, «y perdóneme usted lo que le he dicho. Si abro esta carta y es una mala noticia, no la podré soportar, el corazón se me salta, y si es buena, tendré que tomar la resolución que he estado meditando desde el día fatal en que mi padre mostró en el comedor la furia de su carácter y la aversión que me tiene. En fin, le pediré a Dios consejo, y en la soledad de mi recámara leeré lo que me escribe Juan. Usted lo sabrá todo, don Remigio. Al fin soy más bien hija de usted que del conde». Don Remigio se retiró triste. Toda esta historia fatal de su hijo y de la condesa lo tenían sin vida. Estaba seguro de que si el conde llegaba a saber lo que había pasado, habría una catástrofe, y estaba resuelto a matar al conde antes de dejar perecer a Mariana. En una hacienda de bellísimos campos, de ganados lozanos y valiosos, con un palacio por casa, las caballerizas llenas de magníficos caballos, coches, plata labrada. En una palabra, el lujo y la opulencia más completas, solo eran felices los peones humildes, que no sabían el drama terrible que se desarrollaba entre aquellas 3 personas que reconocían como sus amos. Mariana guardó la carta en el seno, entró a su recámara y se encomendó a aquella Virgen milagrosa de las angustias que le dio vida en la pobre casa del chapitel de Santa Catarina. Después, tranquila, cerró su puerta, se sentó delante de su bufete y abrió la carta de Juan. 51. El viaje. A pesar de la oposición del testarudo abogado Rodríguez de San Gabriel, el no menos testarudo don Pedro Martín de Olañeta arregló los asuntos del marqués de modo que pudiese ponerse en camino no solo con el avío completo, sino aumentado con 2 tiros de mulas y provisto además de 2 cajitas de estilo flamenco de carey y de marfil llenas de valiosas alhajas y bastante oro en los bolsillos. Las cosas en la hacienda del Saúz estaban a poco más o menos como las hemos dejado en el capítulo anterior. Mariana, que ignoraba que se hubiesen cruzado cartas entre su padre y el marqués, comenzaba a tener una vaga esperanza de que desistiera de casarla, o que el marqués no se prestase a un enlace que no había sido precedido por el trato frecuente y el cariño. Como se ve, ignoraba también que el marqués se hubiese decidido a echarse el lazo del matrimonio con el fin de reponer su fortuna, ya muy menoscabada. El marqués hizo el camino con mucha lentitud. Las jornadas eran cortas y en las poblaciones de cierta importancia se detenía 1 o 2 días y esperaba que lo visitase el alcalde y los vecinos principales, a los que daba a entender que iba a ser dueño de las muchas y valiosas posesiones del conde del Saúz.
Si alguno se aventuraba a hacer indagaciones, declaraba que se iba a casar con la hija del conde, cuya belleza y fama era conocida en las poblaciones del interior, por donde había transitado muchas veces. Cuando el marqués estuvo a una corta jornada de la hacienda del Saúz, hizo alto. Llamó al mayordomo del avío y le previno fuese a saludar muy respetuosamente de su parte al conde y a decirle que estaba muy cerca esperando sus órdenes, manera indirecta de invitarlo a que saliera a su encuentro. El mayordomo partió a galope tendido. Llegó en menos de media hora al Saúz, se hincó, besó la mano del conde y desempeñó su comisión. Vuelve y di a tu amo el señor marqués que no se mueva, que salgo en este instante a recibirlo. La casa de la hacienda del Saúz era más bien un castillo fortificado. Constituía la fachada una ancha y alta portalería, terminada en cada extremo por 2 altos torreones con troneras que correspondían a otros 2 que guardaban la espalda del edificio. Las azoteas estaban rodeadas de almenas, detrás de las cuales se podía guardar perfectamente un soldado, de manera que cerrada la maciza puerta de encino, reforzada con clavos de fierro, era necesario un sitio en forma para tomar el edificio. Dentro de él había pozos de agua fresca y potable y víveres para 3 o 4 meses, armas, municiones y cuanto más era necesario para una defensa. El interior era un espacioso cuadrado de portalería igual a la de la fachada, una cerca o barandal de piedra volcánica, cerrando hasta más de 1 vara de altura la portalería. Quitaba la luz a las piezas y la elegancia de las columnas, pero al desfigurar así una arquitectura correcta, hubo seguramente la intención de establecer una muralla o una segunda línea de defensa. Formadas estas fincas de campo en tierras de naciones que no se habían sometido como los mexicanos al dominio de España, los edificios se construían a la manera de las fortalezas, sacrificando la seguridad, la comodidad interior y las proporciones arquitectónicas. En el patio, que era extenso, podían entrar 3 o 4 coches con sus respectivos tiros de 8 mulas, dar vuelta como en un circo y salir por la puerta del campo. El frente lo componían 2 salones que rara vez se abrían, con 6 ventanas a la portalería. El ala izquierda estaba destinada a la habitación de don Remigio y las oficinas de la finca. Seguía al gran comedor sombrío y que hemos visitado, un comedor más pequeño, que llamaban el chocolatero, decorado al estilo moderno, muy aseado y alegre, con sus ventanas al jardín. En los fierros de sus rejas solían trepar las madreselvas y las campánulas azules. 2 cocinas, una grande con su campana al estilo flamenco, servía por un torno el gran comedor, y otra pequeña, el chocolatero. Con una gruesa pared terminaba esta parte de la casa. Una puerta como de capilla daba entrada a una serie de dobles piezas, que unas recibían la luz por los corredores y otras por las ventanas que miraban al jardín, que se extendía por los costados y espalda de la casa, encontrándose en el más completo desorden árboles frutales, pinos, cedros, fresnos, flores y plantas de tierra fría y algunos naranjos, que era necesario envolver en petates en el invierno para que no perecieran con las heladas. Pero este mismo aspecto alegraba las habitaciones y todo el año había árboles y hierbas verdes y flores silvestres y buen aire sano que respirar. Este departamento, destinado para los huéspedes, se componía de un salón y de diversas recámaras independientes unas de otras y provistas de cuanto era necesario para la comodidad y aseo de los que la habitaban. Como solían venir cuando menos se pensaba, ya comerciantes de Zacatecas, ya mineros de Durango, o propietarios, vecinos y amigos del conde, siempre estaban aseadas y dispuestas, pero en esta vez se pusieron en el salón algunos muebles más y en las recámaras servicios de plata maciza. Toda la espalda de la casa la ocupaba el conde, un espacioso salón, muy severo, con pantallas venecianas, con su grande araña de plata de 24 luces, con una mesa de 3 varas con plancha de alabastro de una pieza, con sillones de cuero de Córdoba y una alfombra de paño verde oscuro. Otro salón de igual tamaño, destinado al archivo y biblioteca, con armarios pintados al óleo de blanco y oro, llenos de libros forrados con badana encarnada o legajos con sus tarjetas de pergamino. Eran los títulos de los dominios de la casa, los procesos que había seguido sobre tierras y minas y los registros y copias de los escudos de nobleza. Algunos misales y libros muy curiosos con portadas, viñetas y miniaturas pintadas a mano en pergamino, habrían sido envidiados por un bibliófilo. Después, multitud de papeles, libros y folletos modernos en desorden. Aunque el conde no se mezclaba en política, era muy afecto a leer cuanto se publicaba, especialmente si era contra el partido yorquino o liberal,
pues él, de sangre y de opinión, era borbonista, y no perdía la esperanza de que un día u otro vendría una restauración. Su recámara era absolutamente igual a la del Palacio de la Calle de Don Juan Manuel, en México, sin más diferencia que en las paredes no había más que cuadros de algún famoso maestro italiano, con las batallas de Alejandro, el retrato de su padre con su uniforme de capitán de alabarderos, y el de su madre, una hermosísima mujer cubierta de encajes, bordados y pedrería. Después seguía un pequeño comedor, un cuarto de baño de azulejos, cavado en el suelo, con cañerías subterráneas que daban a la gran cocina, 4 o 5 piezas con armazones de madera, donde el conde tenía guardadas más de 50 casacas de infantería española. Mucha ropa blanca y ornamentos muy ricos, bordados de oro y plata, y que servían en la iglesia de la hacienda los días solemnes. Cuando el conde estaba en México, esa parte de la casa se cerraba y no volvía a abrirse hasta que regresaba. Si habitaba en la hacienda, nadie entraba sin ser llamado, con excepción de don Remigio, que tenía, como quien dice, la llave dorada y podía penetrar hasta su recámara misma sin previo permiso. La parte de esta gran construcción, verdaderamente monumental, que se destinó a la difunta condesa y que heredó Mariana, era la más alegre. Casi todas las ventanas daban al jardín, y esa parte era la mejor cultivada. Por allí había bosquecillos de manzanos y naranjos enanos que las mismas paredes abrigaban de los vientos del norte. Las aguas cristalinas de un pozo profundo proporcionaban alimento, por medio de una noria, a unas fuentecillas rodeadas de flores, donde venían a beber agua en las montañas bandadas de tordos y de gorriones. Un salón, una amplia recámara, una asistencia que servía también de comedor, cuarto de costura, baño y gabinete componían este departamento, adornado por la solicitud y cuidado de Agustina y de don Remigio, de cuantos muebles antiguos y modernos eran necesarios. Agustina aprovechaba sus pocos paseos y salidas para comprar lo que encontraba de útil y de curioso en México, y no tardaba en remitirlo con los arrieros y carros que regresaban a la hacienda. Bajo el punto de vista del aseo, de la comodidad y del lujo, nada tenía que desear Mariana, pero ¿qué es todo esto sin la alegría del corazón y sin la paz del alma? Si estuviese aquí mi hijo, si Juan viviese aquí, si Agustina gobernase la casa, si mi padre me amase, decía tristemente cada día que se levantaba y veía con la luz del alba venir parleras y bulliciosas a las bandadas de tordos y gorriones, que bebían en las claras fuentes y se llevaban en sus picos las briznas de hierba y los pétalos de las flores que el viento de la noche había regado en el suelo. Nada, monotonía, tristeza letal, esperanzas desvanecidas a cada instante, tiranía insoportable, desesperación y pensamientos a cual más siniestros. Así pasaba la juventud de una de las muchachas más ricas y más hermosas de la nobleza mexicana. Ya que tenemos una idea general de la suntuosa casa donde van a celebrarse tan rumbosas fiestas, volvamos a ocuparnos del conde, que acababa de despachar de vuelta al mayordomo del marqués de Vallalegre. ¿Todo está listo, Remigio?, preguntó el conde a su administrador. Todo lo que el señor conde ha mandado está hecho. El monarca ensillado, la escolta de honor dispuesta, montaban en el corral grande. Bien, que traigan al monarca. Don Remigio hizo una seña y un mozo de a pie fue a la caballeriza a traer a un caballo de 7 cuartas con la piel de oro. Era el mejor de la hermosísima raza de caballos dorados que se ha criado en México y que no se ven en ninguna parte, y la hacienda del Saúz era, entre otras causas, muy famosa por la cría de esa raza especial. Jamás vendía don Remigio uno de esos animales en menos de 2,000 pesos y los venían a solicitar desde Nueva York. El conde, vestido con su uniforme caprichoso de capitán, su bota fuerte y su larga espada toledana, montó en el monarca, enjaceando más bien a la turca que a la mexicana, y salió de la hacienda, seguido de don Remigio, de 24 rancheros vestidos de gamuza clara con botonaduras y agujetas de plata, su espada debajo de la pierna, tercerolas en las espaldas y reatas en los tientos, montados en caballos retintos de un mismo tamaño y tan fogosos que era necesario tenerles la rienda para que no diesen la estampida. Detrás de la escolta venía el coche de la hacienda, con 4 grandes mulas prietas y 2 mozos con 2 caballos de sobrepaso, ensillados, por si el conde y el marqués, por capricho o por mayor comodidad, quisiesen cambiar al entrar en la hacienda. Así, al trote corto y majestuosamente, tomó el conde el camino que conducía al lugar donde lo esperaba el marqués, que era una estancia de ganado mayor de la misma hacienda que se llamaba San Cayetano. No había allí más que unos cuantos jacales de los vaqueros y un charco de agua pantanosa,
a cuyo derredor crecían unos raquíticos sauces llorones. Tan luego como regresó el mayordomo con la contestación del conde, dispuso su campo el marqués de Vallalegre para recibir a su futuro padre político como de potencia a potencia. Al frente, y también con su uniforme de capitán, estaba montado en su soberbio caballo negro como el azabache, que se nombraba el emperador. Era también una raza especial, que se llamaba de los azabaches, y que criaban hacía muchos años los marqueses de Vallalegre en sus haciendas, situadas en el fértil valle de San Juan del Río. 2 días de discusión acalorada tuvo que sostener don Pedro Martín de Olañeta con el licenciado don Juan Rodríguez de San Gabriel para salvar al emperador del embargo. Al lado del marqués se colocó el mayordomo de avío que había servido de correo, y detrás 25 cuerudos, armados hasta los dientes, con los rostros tostados, el pelo y barbas cubiertas de polvo y que, si de guerra se hubiese tratado, en momentos se habrían dado cuenta de los 25 criados vestidos de limpio del conde del Saúz. Este aparato militar no era porque hubiese partidas de ladrones, ni de revolucionarios, ni excursiones de salvajes. El interior estaba tranquilo y seguro, y solo en las montañas que rodeaban el Valle de México aparecían y desaparecían bandidos, tampoco de una importancia notable, y tan precavidos que el susto de don Bernardo Coguto quedó tan ignorado que ni su misma familia lo supo. La razón principal de este aparato era el lujo y la comodidad. Estas costumbres de la clase rica de los tiempos coloniales se conservaron muchos años, después de los tiempos de la República, como una de tantas cosas usuales en que no fijaban su atención sino aquellos a quienes interesaba. Continuamos ocupándonos del espléndido marqués, que quería echar polvo de oro en los ojos de su pariente. Detrás de los cuerudos, con cuyo aspecto feroz trataba de intimidar indirectamente el marqués a su pariente, estaba el coche de la casa, una gran máquina esférica color azul de cielo, con las armas del marqués en las portezuelas, sostenidas por 2 gruesas varas doradas, 2 enormes ruedas traseras y 2 pequeñísimas delanteras. Se le había quitado la camisa de lona que lo resguardaba en el camino, y se le había sacudido el polvo para que algo luciese el forro de terciopelo rojo maltratado y chafado con el uso. Tiraban de ese pesadísimo carruaje, que parecía sacado de algunas caballerizas reales, 8 mulas prietas, 2 de tronco, 4 de centro y 2 de guía, gobernadas por 2 cocheros, vestidos de rancheros, pero de paño grueso oscuro. En ese coche había hecho el marqués el camino, y aún algunas noches había dormido dentro de él, prefiriendo a las malas posadas de los ranchos. Al coche del marqués seguía el de las criadas, por el mismo estilo, pero de menos lujo, más viejo y con su camisa de brin cubierta de polvo y salpicada de lodo. Uncidas a ese carruaje había 8 mulas bayas, que en brío y carnes no eran inferiores de las prietas. De remuda había 8 mulas retintas, y lo más selecto, lo más valioso, era el tiro de mulas blancas que don Pedro Martín había añadido al avío, y que compró a uno de sus clientes del interior en la ínfima cantidad de 2,000 pesos, valían bien 4,000. Esos tiros de remuda estaban al cuidado de 6 u 8 mozos bien montados y con sus reatas en los tientos. La retaguardia se formaba de un chinchorro de 10 mulas, con sus arrieros respectivos, sus aparejos nuevos, adornados con madroños de lana de colores, y en las atarrias un letrero de paño blanco sobre fondo rojo que decía: «Sirvo a mi amo el marqués», y así daba vuelta, engastando vistosamente las ancas redondas de las mulas. Era este tren soberbio, espléndido, curioso con muchos otros detalles de lujo y adornos vistosos que sería largo referir. Este avío era realmente una fortuna, y para salvarlo registró más de un libro en latín el abogado de la antigua e ilustre casa de los marqueses. En medio de un sol abrasador, pues eran ya pasadas las 11 del día, permanecía en el orden descrito el tren del marqués, sombreado apenas por los árboles torcidos y viejos de las orillas del pantanoso Jagüey. El negro emperador que montaba el marqués estaba impaciente, tascaba el freno y pisoteaba fuerte para quitarse a las moscas, pero más impaciente estaba el marqués, que temía, conociendo el carácter excéntrico del conde, que lo hiciese esperar de intento un par de horas al rayo del sol. Pero pronto cesó esta impaciencia, pues el relincho de los caballos y una nube de polvo anunciaban que se aproximaba la comitiva de la hacienda. En efecto, 15 minutos después, el conde del Saúz, montado en el monarca, tendía la mano al marqués de Vallalegre, montado en el emperador. Después de los saludos y preguntas de costumbre sobre el camino, la salud, etc.,
convinieron en enderezar rumbo a la hacienda, a donde llegaron como si fuesen unos príncipes cerca de la 1 de la tarde. 52. Las bodas del Marqués de Vallalegre. A los pocos instantes de haber salido de la hacienda del conde, entraba el practicante que asistió a Mariana, con sombrero de copa, levita negra, pantalón blanco muy arrugado y subido hasta cerca de las rodillas, montado en un caballo manco y flaco, que parecía muy cansado y caminaba a fuerza de cuartazos. Llevaba el muchacho en la mano un botellón de vidrio con una bebida y tenía gran dificultad para manejar las riendas, arrear el tordillo y no soltar el brebaje, pero al fin, sin ser notado por la comitiva, logró llegar hasta el fondo del gran patio. Se apeó, ató de las riendas a su pobre cabalgadura a una de las muchas argollas que había en la pared y penetró hasta las habitaciones de la condesa, la que naturalmente se sorprendió al verlo repentinamente delante, pues ni ella ni nadie lo había oído llamar. No hay que asustarse, señora condesa. He venido a galope desde el pueblo, en un malísimo caballo. Se me cansó en el camino y creí no llegar a tiempo, pero al fin estoy aquí. Le traigo a usted esta bebida, que es muy a propósito para la situación de usted y no tiene riesgo ninguno, se lo aseguro. Con una cucharada hará usted dormir 3 horas, un sueño muy profundo y tranquilo a cualquier persona. Si quiere usted que el conde se duerma, ya verá cómo en una copa de vino de Jerez le hace tomar una cucharada sopera. Y si usted misma quiere dormir o fingirse muerta, si le conviene, tómese cucharada y media. Es un descubrimiento de mi catedrático en México, que le sorprendí, y a excusas de él lo aprendí a confeccionar. Lo experimenté mí mismo, corriendo el riesgo de morirme en la experiencia, pero salí bien. Y después lo he aplicado en diferentes personas que han salido muy bien, y yo he ganado algún dinero. A usted, señora condesa, nada le costará. Ya está incluido lo que vale en la cuenta de la curación de usted, que traigo en el bolsillo, y que espero que me pagará don Remigio cuando regrese. El practicante hizo toda esta relación sin que Mariana, que no se reponía de la sorpresa, pudiese responderle. Cuando concluyó, puso su botellón sobre una mesa, se sentó en un canapé y hasta entonces advirtió que no se había quitado el sombrero. Pidió 1000 perdones a Mariana y quedó un momento en silencio. Mariana, que se había levantado y escuchado de pie la narración, se dejó caer de nuevo en el sillón donde estaba sentada. Iba a preguntar al practicante qué razón especial tenía para regalarle esa bebida, pero no tuvo tiempo porque el practicante continuó. Está en casa oculto, nadie lo sabe más que yo, porque entró a medianoche, me tocó la puerta de las señales que hace tiempo teníamos convenidas, y aunque no lo esperaba desperté y le abrí. ¿Pero quién? ¿Quién?, preguntó con agitación Mariana. Juan, señora condesa, Juan, ¿quién otro pudiera ser? Ya se lo había dicho al oído el día que la vine a curar. Qué casualidad y qué fortuna para usted. ¿Cómo fue a dar conmigo don Remigio en lugar de ir al pueblo de enfrente, donde hay 2 curanderos? Verdad es que son curanderos y yo soy estudiante de México. El año próximo me iré a recibir y volveré con mi título de médico cirujano. Me faltaba dinero y por eso no he podido hacer el viaje. Pero vea usted qué casualidad y qué fortuna que hubiera dado conmigo don Remigio. Con los 1000 pesos que le voy a cobrar al conde por la curación de usted, hago mi camino a México de ida y vuelta. Pero hábleme usted de Juan, le interrumpió la condesa. Y cómo que sí, pues a eso precisamente venía yo. Lo del botellón y la cuenta era más bien un pretexto por si me encontraba con el conde, pero llegué, gracias a lo malo del caballo, al mismo tiempo que él se marchaba, y aproveché la ocasión para entrarme hasta aquí sin que nadie me lo impidiera, porque quería hablar con usted a solas, y lo he logrado. Mariana, que había escuchado ruido por las piezas, se levantó y examinó. En efecto, una de las criadas había entrado a componer y a sacudir. Cerró la puerta de comunicación y volvió inmediatamente. «¿Pero cómo es que Juan está tan cerca?», dijo al practicante, «cuando hace muy pocos días recibió una carta de un lugar distante como Nacodoches». «Sé lo de la carta y lo que dice», le contestó el muchacho, «pero no habrá usted reflexionado en la fecha». «No tiene fecha. Tal vez de intento no la puso Juan o fue un olvido». «Entonces ya comprendo», contestó el practicante. «Juan, como usted sabe, es perseguido y terriblemente por el conde, más que por el gobierno». «No me dice eso en la carta», interrumpió Mariana. «Pues larga que sea no ha podido escribírselo a usted todo. Su padre de usted, que al parecer no se ocupaba de Juan, no hacía otra cosa, y muchos de los viajes que usted lo habrá visto hacer no eran para negocios de minas, sino para cosas relativas a Juan. El conde sabe que desertó, que fue juzgado en rebeldía y condenado a muerte,
Ni la Comandancia de México ni el gobierno se hubieran vuelto a ocupar de él a no ser por el conde, que por manos secundarias y a fuerza de dinero ha logrado que hablen los periódicos, que se manden órdenes estrechas con la afiliación de Juan a las comandancias, a las fronteras, a los puertos, a todas partes, aun a los pueblos más miserables, para que se le busque, se le aprenda y se le remita inmediatamente al coronel Vaninelli o a la Plaza de México. El conde además ha ofrecido 500 onzas de oro al que entrega Juan. Ya considerará usted si ha corrido riesgos y si era posible que pudiera habitar en el país y cerca de usted. Tuvo que entrar en el desierto y buscar a las tribus de Lipanes, de quien es muy amigo desde que estaba de capitán de presidiales, y allí pasó algunos meses. Pero las tribus estaban en guerra con otras, él no quiso tomar parte, ni le importaba, y al cruzar para Nacodoches se encontró con los Chipehuais, que querían que los acompañara en la guerra contra los Lipanes, que lo cogieron prisionero, lo atormentaron y por poco lo sacrifican. Todavía tiene las rayas moradas en el cuerpo de las cuerdas con que lo amarraron, y anoche mismo me enseñó las llagas, que aún no le sanan, de las quemadas que le dieron con tizones ardiendo. Eso me dice a mí, contestó Mariana con una voz profundamente conmovida. Ahí tiene usted, señora condesa, explicaba la causa de su silencio durante más de un año. Don Remigio habrá disimulado delante de usted, pero debió haberlo creído ya muerto. Vamos a lo más importante, o mejor dicho, a lo que he venido. Siempre será conveniente que cuando regrese el conde con las gentes que vienen de México no me encuentren en las habitaciones de usted. Así acabaré de decir lo que debía haberle contado desde que entré. Juan está enterado y al tanto de lo que pasa, y no cabe duda que don Remigio, no sé cómo, pero es el único que ha podido instruirlo de los acontecimientos. La van a casar a usted, señora condesa, con su primo el marqués de Vallalegre, que no tardará en llegar aquí. Pues bien, Juan me encarga que le diga a usted que no se case, que se deje usted matar o se mate antes de consentir esa unión, que acabaría con las esperanzas que ustedes tienen de unirse un día u otro, y ser tal vez perdonados y sancionados su matrimonio por el conde y por la iglesia, o en caso extremo, huir. Ganar el desierto y la frontera de los Estados Unidos, en fin, cualquier cosa. Pero una vez casada, se acabó, no hay remedio. ¿Quiere, pues, usted que le mande decir terminantemente si tendrá usted el valor necesario para resistir? Si lo promete, lo creerá, fiará en su palabra y le comunicará por escrito, por conducto de don Remigio, lo que ha pasado, para salir de la situación en que se encuentra. Si no tiene usted valor para resistir a las órdenes y a las amenazas del conde y a las persuasiones del marqués de Vallalegre, que entonces se lo diga usted con franqueza y escuche en ese caso lo que hará. A la hora de la ceremonia se presentará repentinamente en la iglesia delante del altar, atravesará con su puñal en el corazón del marqués del Vallalegre y se entregará a la justicia, haciéndole saber quién es y rogando que lo envíen donde se halla Vaninelli, que era su coronel, quien lo fusilaría inmediatamente, que por nada de esta vida tocaría al conde, pero quién sabe lo que podría suceder en el lance. En fin, señora condesa, habrá una catástrofe horrorosa, y todo depende de la respuesta de usted. Ya conoce usted el carácter de Juan, y nada tengo que añadirle. Es ya tiempo de que me vaya al patio a esperar a don Remigio para que me pague mi cuenta, pues el conde y el marqués no tardarán. ¿Qué digo a Juan? Mariana se levantó de su sillón serena y resuelta, tendió su blanca mano al practicante y le dijo con una voz que no denotaba la menor emoción. No me casaré. Dígalo usted hacia Juan y él me creerá, cualesquiera que sean las cosas que le digan. Lo creo, señora condesa, dijo el practicante. La manera como me lo ha dicho indica bien que lo hará así. En cuanto a la bebida, yo no sé lo que podrá pasar dentro de pocos días, pero deben pasar cosas muy terribles si usted no se casa, y no sería del todo malo que usted procurara que el marqués, el conde y hasta el obispo durmieran 4 o 6 horas. Al despertar, la cólera se habrá calmado y usted, con esto, tendrá tiempo de pensar en su situación y de poner en salvo su vida, porque yo no debo ocultar a usted nada de lo que siento y pienso. La vida de usted va a correr más peligro que el día del banquete. Juan lo cree también así. Trata de venir a la hacienda disfrazado, confundirse y mezclarse entre los rancheros y la multitud de gente que se juntará naturalmente el día de la boda, y estará armado y listo para defender a usted y arrebatarla de en medio de sus gentes. Corazón y brazos le sobran para eso. Usted lo conoce, señora condesa. Eso no, contestó vivamente la condesa. Dígale que le prohíbo que venga. Yo me defenderé sola, y tengo tanto valor como él.
La víctima sería don Remigio, y ni él ni yo debemos sacrificar al que ha sido y es nuestro único protector. Sería eso indigno de un hijo, y Juan no lo hará. También es verdad, señora condesa, Juan no lo hará. Le diré letra por letra lo que he tenido el honor de platicar con la señora condesa, y por lo demás, Dios solo sabe lo que acontecerá en estos días, porque ni él ni usted, señora condesa, son dueños de los acontecimientos, ni saben en realidad lo que tienen que hacer, ni cómo saldrán del lance terrible que se les prepara. Adiós, señora condesa, añadió con cierta ternura el practicante, tendiendo tímidamente la mano a Mariana. Adiós. ¿Por qué tan hermosa, tan buena, tan generosa y tan amada de un hombre digno de usted no permite Dios que sea usted feliz? Enigmas de la suerte que nadie puede revelar. Yo también podía haber sido feliz, pero no lo soy. El conde, con el poder del dinero y de su posición, me han arrebatado a Catarina. Sí, a Catarina, una linda muchacha de 20 años, con la que era mi intención casarme. Vale más. Era una mujer interesada y sin corazón. Quedan otras en el pueblo. Adiós, señora condesa. El practicante estrechó la mano de Mariana y salió de la estancia, dejándola absorta y petrificada con todo lo que acababa de oír en tan impensada como extraña conferencia. El practicante, que era Miguel X, y que años después fue un famoso médico, salió conmovido hasta llenársele los ojos de lágrimas al ver a esa hermosa mujer, tan gallarda, tan majestuosa, destinada quizá dentro de pocas horas a un sacrificio sangriento. Ella resistiría al mandato del conde, y éste, en uno de sus furores, sería muy capaz de atravesarla con su puñal o con su espada. No valía más que, ya que las cosas no tenían remedio, Juan matase de una vez al conde. Se vio tentado de montar a caballo, regresar al pueblo, volverse con Juan para tomar parte, o al menos presenciar la tragedia. Pero el viejo tordillo no podía dar un paso. Lo desató de la argolla del patio principal donde lo había amarrado y casi empujándolo por las ancas, logró introducirlo en una de las caballerizas de los criados, donde el pobre animal encontró una pileta en la que sació su sed y un pesebre con grano y paja que con avidez comenzó a mascar. Después de esto, se paseó por aquí y por allí, entretenido con el trajín que tenían criados y criadas y con los grupos de rancheros que comenzaban a llegar, a la curiosidad de las bodas, cuya noticia, sin saberse cómo, se había extendido por toda la comarca. Los señores nobles no se hicieron esperar, y la nube de polvo y el repique a vuelo de las campanas de la iglesia de la hacienda anunciaron su aproximación. Habían venido a buen paso, pero a cierta distancia de Alsaús, y por una orden del conde, transmitida por don Remigio, todo el tren que hemos descrito se lanzó a galope tendido, y el monarca y el emperador, queriendo quedar bien, relinchando y mirándose con enojo, emprendieron una verdadera carrera. Los caballeros que los montaban, buenos jinetes y con igual orgullo y emulación, lejos de contenerlos, les aflojaron la rienda y volaron por aquella ancha y pareja calzada bordeada de árboles que conducía a la hacienda. El marqués de Vallalegre ganó, pues fue el emperador quien entró de un salto a la portalería, mientras el monarca no acababa de pasar los últimos fresnos que estaban a 10 varas de la puerta. Algo molestó al conde este incidente, y no dejó de hundir las espuelas en los ijares del monarca, pero nada dijo a su pariente, y antes bien, con muchas atenciones y ceremonias, lo condujo a sus habitaciones, ordenando que le sirviesen en ellas la comida y quedando en visitarlo al día siguiente. Don Remigio colocó a los cuerudos, a los cocheros, a los criados y a los tiros de mulas y de carga en los lugares convenientes, pues sobraban estancias, cuadras y caballerizas, y se retiraba a descansar, cuando le salió al encuentro el practicante, que todo lo había visto muy bien en la azotea detrás de una almena. Don Remigio, le dijo antes de que el administrador pudiese hablarle, aquí van a pasar cosas muy graves y extraordinarias. Págueme usted mi cuenta, que aquí está, son 1000 pesos, una migaja, una gota de agua para el dinero que tiene el conde. ¿Pero cómo ha venido usted y desde cuándo está aquí?, le preguntó don Remigio, ¿y cómo sabe? He venido en un mal caballo, cojo, que está comiendo en una de las caballerizas y todo lo sé. Además, Juan, su hijo de usted, está en mi casa, y él fue quien me obligó. Ya hablé con la condesita, está impuesta de todo, y usted, don Remigio, que sabe más que todos juntos, pues está en los secretos del conde, sabrá lo que hace cuando llegue el lance. Pero págueme mi cuenta, se hace noche y tengo que volverme al pueblo, pues Juan estará en la desesperación.
Don Remigio llevó al muchacho a sus habitaciones, cerró las puertas para no ser sorprendido y se enteró de la conversación con la condesa, de los proyectos de Juan y de cuanto más le interesaba en el grave conflicto en que se hallaba. No queriendo que supiese el conde la visita del mediquín, tomó sobre sí la responsabilidad de pagarle su cuenta y lo despachó en un buen caballo, encargándole por todos los santos del cielo que contuviese a Juan, que no le permitiese venir a la hacienda, porque su sola presencia ocasionaría sangre y muertes, y que fiara en la energía de la condesa y en que él obraría también con prudencia y con maña para impedir que se efectuase el matrimonio. La noche se pasó tranquila en la hacienda. Marqués y conde, cansados y estropeados con la fantástica carrera, durmieron bien y se levantaron formando cada uno castillos en el aire. El conde por fin iba a establecer a Mariana, a procurar, con todas las probabilidades, un heredero a la antigua casa del Saús, y aunque sabía el estado de los negocios del marqués y el embargo de la hacienda, esto nada le importaba, pues Mariana era muy rica, y él añadiría, con lo que había ganado en las minas, algunos miles de pesos de dote, pero sobre todo, lo que llenaba el contento es que ese atrevido Juan, que había osado poner sus ojos en una condesa, quedase burlado, entregado a la impotencia y a la desesperación. Así que supiese el casamiento, él mismo se entregaría a Vaninelli y sería fusilado en el acto. Vaninelli mismo se lo había dicho al conde un día que se encontraron y hablaron de esto. El marqués, por su parte, estaba loco de contento. El grandioso aspecto de la hacienda, sus potreros fértiles, llenos de ganados reventando de gordos, el orden que desde luego se observaba en la administración de las minas en que tenía parte el conde, de lo que se había informado en el camino, y la buena voluntad con que se le entregaba a Mariana, lo convencían de que su suerte estaba decidida. Repondría su fortuna, volvería a comprar, aunque fuese a peso de oro, la hacienda de que lo había despojado Rodríguez de San Gabriel, terminaría las querellas y disgustos de familia y volvería a México a relucir a su mujer cubierta de pedrería en el teatro, en las funciones de la iglesia, en las tertulias que no dejaba de haber de vez en cuando en las casas ricas y en las legaciones extranjeras. Y Mariana, ¿cómo estaría? No la había visto, ni el conde se la había mentado. Llegó aún a dudar que estuviera en la hacienda y se vio tentado a llamar a don Remigio y hacerle algunas preguntas, pero temió quedar en ridículo y esperó. A la mañana siguiente, previo permiso, el conde, vestido de etiqueta, se presentó a hacer una visita a su pariente. «Desde hoy, primo», le dijo el conde del Saús, «cuente usted esta casa y esta hacienda como suya. Pasó ya la etiqueta, y ahora entre usted y salga con entera libertad. Coches y caballos, aparte del magnífico avío que usted trae, están a su disposición. La campana anunciará las horas del almuerzo en el gran comedor, y el desayuno y la colación de la noche se le servirán en sus habitaciones. Los 2 salones del frente de la casa, el billar y la biblioteca están a disposición de usted. 4 criados y otras tantas criadas estarán dedicados a su servicio, y además, si algo necesita usted o se lo ofreciese en cualquier sentido, no tiene sino ordenar a don Remigio, que está advertido de que debe presentarse todos los días a usted para recibir órdenes. ¿Está usted contento?» El marqués se levantó de su sillón y sacudió fuertemente la mano de su primo. Los dos volvieron a sentarse y continuaron departiendo amigablemente. «Todos los pasos están dados y los inconvenientes allanados», continuó el conde. «Antes de la comida hará usted su visita a Mariana, que está ya prevenida. Ya la conoce usted y aunque no la ha tratado íntimamente, tendrá idea de su carácter, adusta y de pocas palabras, como su madre, algo altanera y engreída, pero es el efecto de nuestra raza, fría e indiferente, también como su madre. Pero todo eso irá desapareciendo con el casamiento. Las mujeres cambian cuando se casan, aunque la difunta condesa no cambió. Puede ser que yo haya tenido la culpa. Usted, primo, es un hombre ya maduro y de mundo, y sabrá pasar por ciertos caprichos y pasioncillas efímeras. Ya establecidos en México, serán la honra y la verdadera representación de la nobleza mexicana, que va desapareciendo y confundiéndose con esos advenedizos políticos que ocupan los puestos del Estado y nos gobiernan a su antojo. Mariana lleva, por la parte de su madre, la hacienda del Álamo Blanco, que si usted la atiende, puede rivalizar con esta, y además 300,000 pesos de dote que están en la Casa de Moneda de México, y recibirá usted a su regreso después de celebradas las bodas. ¿Está usted contento?» El marqués se volvió a levantar del sillón y sacudió más fuertemente la mano de su pariente diciendo:
contentísimo. Y los dos se volvieron a sentar y continuaron departiendo. He combinado al obispo, a los principales propietarios y mineros de Durango y al marqués del Apartado, que está en Sombrerete y hará el viaje expresamente para ser el padrino. Lo espero mañana y será vecino de usted, porque le tengo separadas las piezas que siguen. La madrina será la señora doña Pomposa de San Salvador, la más rica propietaria de estos estados. En sus haciendas podrían caber España y parte de Francia, y van a dar hasta la provincia de los Texas. Con que ve usted que he hecho cuanto haría por un rey que se casase con Mariana. ¿Está usted contento? En esta vez el marqués de Vallalegre tomó con sus dos manos la del conde y le dijo: encantado, todo es dicha, contento y felicidad. Lo que ha hecho usted solo se paga con este apretón de manos, como signo de alianza y de amistad eterna entre las dos antiguas, nobles y poderosas casas de los marqueses de Vallalegre y de los valientes condes del Saúz. Desgraciadamente mis bienes y haciendas no están en el grado de prosperidad que las de usted, pero hay, a Dios gracias, como quien dice para comer una mala sopa, me permitirá usted, primo, que le haga en este momento un pobre obsequio como testimonio de lo mucho que le agradezco tanta fineza. El avío, con su tiro de reserva de mulas blancas, el coche de mi casa y los 25 cuerudos se quedarán en la hacienda. Espero, primo, que estará usted contento. Contentísimo, dijo a su vez el conde levantándose y estrechando la mano del marqués. El conde, que tenía mulas y caballos magníficos en sus estancias, fijó sin embargo su atención en el rumboso avío de su futuro hijo político y deseaba a toda costa quedarse por lo menos con el nunca visto tiro de mulas blancas y con los 25 cuerudos montados en caballos tan briosos, tan iguales, tan perfectos, que cada uno valía por lo menos media talega de pesos, pero no hallaba cómo manifestar sus deseos al marqués, así que de veras quedó contento y le estrechó sinceramente la mano. Es ya hora en que debo presentarme a la hermosa Mariana, ofrecerle mis respetos y mis pobres regalos, que no tienen otro mérito sino ser las antiguas alhajas de la familia. Una perla es lo único curioso y de algún valor. El marqués tomó de sobre una mesa los cofrecitos que contenían las alhajas y se dirigió a las habitaciones de Mariana, hasta cuya puerta lo acompañó el conde. Los futuros esposos tendrán mucho que decirse, y la presencia de un padre no es muy oportuna en tales ocasiones. Tengo 1000 y 1000 cosas que ordenar todavía, y entre tanto, muchas felicidades. El marqués entró en el saloncito primoroso y coquetamente adornado de Mariana, y el conde se dirigió a las oficinas, donde don Remigio lo esperaba. En todas estas cosas y en los preparativos y solemnidades de las bodas, para nada se había contado con Mariana. El conde se limitaba a darle ciertas órdenes con una severidad que no admitía réplica. Don Remigio, desde el regreso del conde a la finca, no se había atrevido ni había podido tener ocasión de explicarle con su ama, y lleno de inquietud y de temores, especialmente desde la conferencia que tuvo con el paciente, se limitaba a ejecutar también la voluntad del conde sin replicar, sin preguntar, y no previendo siquiera el desenlace que tendría esta gran festividad, que probablemente terminaría con el sacrificio de su hijo y de Mariana. Se le figuraba que se iba a repetir algo de lo que había leído en la historia de los aztecas, y que la víctima, coronada de flores y acompañada de sacerdotes y de doncellas cantando, iba a terminar en la piedra de sacrificios, donde le arrancaban el corazón. En las oscuridades de su imaginación, salpicadas de luces extrañas, no distinguía claramente si era su hijo o Mariana la que debía perecer. Era igual, a los dos los amaba con la pasión de viejo, que no tiene otra cosa en la tierra más que a ellos. Estaba como en otro mundo, y estremeciéndose y disimulando obedecía al conde maquinalmente. Lo dejaremos ahora ocupado con el conde en disponer lo necesario para recibir al marqués del Apartado, al obispo de Durango, a doña Pomposa y a los curas, y entremos a las habitaciones de Mariana, donde, con sus cofrecitos de alhajas en la mano, la esperaba impaciente el marqués de Vallalegre.